Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver un diagrama muy interesante que se llama el diagrama de Sankey o diagrama de aluvial o de flujo. Básicamente este tipo de diagramas nos permite tomar flujos de información, flujos de números de un punto a otro y ver cómo se van distribuyendo. Por ejemplo, para el gráfico inicial tenemos un gráfico de análisis de ventas para donde podemos seleccionar el año, por ejemplo, y vemos que el total de unidades vendidas o cambiarlo también por ventas totales, que van a ser, por ejemplo, 1.790.487 dólares, se distribuyeron de la siguiente manera. Hay una parte que corresponde al 35.58%, que son 637.000 dólares, se fueron para Estados Unidos, otra parte para Dinamarca, Austria, así. Podemos ver la distribución de estas ventas por cada uno de los países. A su vez, por cada país vemos una distribución en lo que tiene que ver con los productos. En este caso tenemos autos clásicos, eso es una data que encontré en Kaggle de una distribuidora de vehículos. Entonces mire que tenemos aquí, cuando yo señalo aquí por ejemplo, veo a dónde se mueven las flechas, señalo acá y vemos el flujo de acá de Estados Unidos a dónde va, vamos que va a Estados Unidos perfectamente tiene una gran parte en autos clásicos, una parte en autos vintage, muy poco en trenes y tiene un poquito como en todas las categorías. Si vamos por ejemplo aquí a España o a Austria por ejemplo, vemos que tiene una gran cantidad de autos clásicos y un poquitico que tenemos acá de vintage. Cuando ponemos el mouse encima aparece el detalle que de USA hacia a Classic Cars tenemos 225.000 y un porcentaje de 35.40 del 100% de USA. Y así vemos, por ejemplo, autos clásicos, vamos a distribuirlos por los estados, que son cuáles fueron despachados, cuántos fueron en proceso, on hold y resueltos o disputados. Entonces, si uno quisiera ver, por ejemplo, por país, yo puedo señalar aquí Estados Unidos solamente y vemos el flujo solamente de Estados Unidos, cómo se maneja. Vemos también por línea de productos, si quisiéramos analizar, por ejemplo, vamos a ver el caso de los autos clásicos, cómo es. Entonces yo puedo colocar aquí Classic Cars y vemos solamente el flujo de, de, de USA, de España. Obviamente todo esto está al 100% porque es un solo flujo. Entonces ahí podemos ver cuáles son los que tienen mayor aporte y cómo fluye esa información, esos datos hacia allá. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que ya el 78% de los autos clásicos que se vendieron fueron despachados y tenemos por aquí en disputa un 3.87%. También tenemos una ayuda acá y vamos a ver esos en disputa. Vamos a ver cuáles son, de qué países son. Entonces tenemos el análisis que viene desde España, desde Dinamarca, desde Australia y tienen varias categorías desde Australia que tenemos en disputa. Entonces digamos que eso nos permite otro tipo de análisis y yo puedo tener la cantidad de flujos que quiera hacia acá dependiendo de lo que yo requiera agrupar. Esto requiere un diseño inicial de la historia, de la información que se va a manejar para poder saber cuáles son los puntos intermedios. También existe un gráfico que es simplemente de un lado a otro, básicamente para saber, por ejemplo, si yo pudiera hecho un gráfico solamente con este pedazo acá, que decir, bueno, de cada país hacia qué categoría se mueve cada uno, solamente este pedazo, si yo quisiera. Sino que yo aquí, para este caso de análisis, quise mostrar el análisis de tema financiero, cómo se distribuyen las ventas o cómo se distribuyen las unidades vendidas, ¿cierto? También otro diagrama de Sankey muy interesante es para análisis financiero. Por ejemplo, tenemos aquí este diagrama, que es un diagrama que buscan que encontré en internet, que es el Q4 de Alphabet. Entonces se ve la distribución de los ingresos. Entonces lo que viene por revenue, viene que aquí tenemos un punto intermedio que viene de Google, de YouTube, de AdMob. Entonces llega una cantidad, hay otro que es Google Play, otro que es Google Cloud y otros ingresos y todo eso genera un revenue. Y luego ese revenue, ¿cómo se distribuye? Aquí traté de llevarlo de una forma pues muy similar a esta misma gráfica. Ya vamos a ver cómo se hace. Mire que tenemos pues los datos del Search Advertising, de YouTube. Y otra cosa muy buena que tiene este gráfico es que yo puedo moverlo en caso de que yo requiera como
como mejorar esa visualización. Si por ejemplo vemos acá por ejemplo que este gross profit está muy amontonado, entonces yo puedo coger y subir esto acá lo puedo mover hacia arriba, miren que el solito se acomoda y ya tenemos como un poquito de más orden en el gráfico. El internamente también permite pues desde programación manejar las posiciones, pero me parece ya un uso muy específico que pueden investigar por su cuenta, pero digamos que esta parte les sirve como para ver. Y otra cosa muy interesante acá es que miren que acá asigné por ejemplo un color a lo que tiene que ver a los países para mantener como la consistencia visual. Miren que usa, si bien aquí está como una naranjita como para dar contraste, todo es este verde, si pueden ver. Obviamente esto tiene con los beneficios de Streamlit que yo puedo ampliar la gráfica, yo puedo puedo pues como resaltar la parte de la interactividad que tenemos acá, como para revisar. Si señalamos Classic Card, vemos cómo se distribuye tanto los países de donde viene ese volumen de 6.101 unidades, hacia inclusive cómo se distribuyen en los estados de destino. ¿Cierto? Miren que eso es una forma de análisis muy interesante. Lo mismo pasa pues, aquí pues con Google. Entonces, son dos formas de utilizar estos gráficos. Pueden servirles como les indico, para desplegar esos flujos de información, de unidades, flujos de procesos de producción, flujos de costos y gastos, flujos de puntos de venta, distribución de las ventas en productos y líneas como los tengo en esta situación. O sea, son diferentes los casos que uno le puede dar a este tipo de gráficos. Por eso me pareció importante mostrárselos. Ahora vamos a ver cómo lo hicimos. Vamos a ver, primero que todo tenemos acá, obviamente, para hacer este gráfico no utilizamos Plotly Express, sino que utilizamos Graph Objects de Plotly, que es donde está el gráfico de Sankey. Entonces también tenemos de Plotly, obviamente tenemos pandas para el manejo de la información, tenemos Streamlit y aquí configuramos pues el ancho de la página, adicionamos el header pues aquí con un icono en materia como para darle un look mucho más profesional, una explicación pues de lo que tiene el análisis y aquí cargamos el archivo de las ventas. El archivo de las ventas, miren que es un archivo que yo me descargué de aquí de Kaggle. Entonces básicamente el archivo de ventas tiene las órdenes, la cantidad, los números. Yo en este caso voy a trabajar con estos dos, con Quantity Order y Sales, ¿cierto? Entonces aquí mira, tenemos el Product Line, tenemos el Customer Name, o sea, podemos hacer varios tipos de análisis con eso, tamaño del trato, el territorio, pero aquí tomé pues como, inclusive mire que por cada país yo puedo irme hasta el nivel de ciudad o de estado, en caso de que lo requiera, por lo menos de ciudad. Entonces podríamos crear otros tipos de análisis, pero digamos que para efectos del ejercicio lo dejé de esta manera. En el caso de Google, si fue un gráfico, estos son datos descargados de ventas, los cuales vamos a ver acá, son un proceso que vamos a cargar y a procesar para poder crear cada uno de los puntos. Y acá tenemos el de Google, que básicamente es creado directamente para esta gráfica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unas columnas que son muy importantes. Si ven acá las vamos a crear. Siempre estos gráficos tienen unas columnas de origen y destino, un valor y un color. Este color es muy importante porque es el que va a determinar este color con el que vamos a aparecer acá. Y también los colores con los que vamos a pintar, ya vamos a ver, porque hay varios objetos aquí que hay que resaltar. Entonces cargamos los datos, declaramos las columnas y esto es simplemente para colocar los parámetros del año, filtrar las ventas, filtrar el valor que voy a mostrar, que si es Quantity Order o Sales. Aquí quiero mostrarles algo muy importante y es este punto del Format Funct. Cuando yo creo un Select Box, yo puedo mostrar este Quantity Order y Sales, pero digamos que no es muy entendible para un usuario que está haciendo uso de la aplicación encontrar esos nombres. Yo quiero que sean unidades vendidas y ventas totales. Entonces para eso utilizo el Format Funct, donde traigo una función lambda que dice que le va a entregar, va a hacer un ciclo en este array y va a hacer que cuando aparezca Quantity Order lo va a reemplazar por unidades vendidas
o si es sales, lo va a reemplazar por ventas totales. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a retornar un texto. Es importante tener presente que esto no reemplaza los valores. Siempre por dentro él me va a retornar quantity order y sales, pero visualmente me va a presentar estos textos que acá de unidades vendidas y ventas totales. Tenemos la selección de países, la convertimos a lista y seleccionamos todos para tener la opción de todos. Lo mismo para la línea de producto y lo mismo para el caso de los estados. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a colocar que si el valor es cantidades, el sufijo es unidades, la etiqueta es unidades vendidas y si no, el sufijo va a ser USD y etiqueta va a ser ventas totales. Eso es para que cuando marquemos esto, miren que aquí aparece unidades vendidas porque puse unidades vendidas o ventas totales porque son ventas totales. Y si pongo el mouse encima, miren que aparece 1.791.487 dólares USD. Y si coloco unidades vendidas, me va a aparecer UND. Eso es como para que quede más dinámica la explicación del gráfico. Aquí aplicamos los filtros de los gráficos y aquí comenzamos a crear las capas de nuestro Sankey. Entonces, primero vamos a crear una capa que vamos a agrupar por país, agrupándolo por país y sumando el valor que seleccionamos, que es el valor que definimos arriba, o sea, la columna que tenemos que es Sales o Quantity Order. Y aquí básicamente le damos un rename porque vamos a estandarizar. Como les comentaba anteriormente, esta gráfica requiere un origen, un destino y un valor y un color, básicamente. Entonces vamos a colocarle, para que tengamos el estándar, que country va a ser destino. El origen va a ser la etiqueta. ¿Por qué? Porque internamente él lo que hace es generar una gráfica como la que tenemos acá de Sales Advertising baja a Revenue y él después va a graficar que de Revenue va Revenue, de Google Play va Revenue, de Google Club va Revenue y va a graficar y va a ir acumulando solito estos enlaces. Entonces aquí están los enlaces y los nodos con los que voy a trabajar. Entonces aquí creamos la primera capa que es de ventas anual 1 que va desde el origen hacia el país. O sea, estamos creando esta parte que acá, de acá hasta acá. Luego vamos a crear la que sigue de acá hasta acá. Para ello, vamos a agrupar, ya es por país y por línea de productos, y aplicamos lo mismo. Agrupamos o sumarizamos por la columna que definimos, renombramos, en este caso Product Line es el destino, y Country va a ser el origen. ¿Esto por qué? Ya vamos a ver por qué. Y ya por último, vamos a crear la capa 3. La capa 3 va a ser desde status y product line. Miren que siempre uno de los campos de la capa siguiente tiene el nombre de la capa anterior. ¿Por qué? Porque miren que de acá pasamos desde unidades vendidas a país y aquí vamos de país a product line, que son el tipo de carro, y aquí vamos a pasar de tipo de carro product line hacia status. Entonces siempre tenemos que tener ese enlace para poder que él mantenga, como les mostraba ahorita, este enlace de search a revenue, de a revenue pasa a revenue. Si ven que ahí está el santo. Y de revenue, vamos que de revenue va por los profit, va a cost revenue y así se va yendo pues como cada uno de los pasos del flujo de información. Entonces generamos nuestra agrupación, aquí lo organizamos y ¿qué es lo que pasa acá? Para darle mayor información, mayor datos, generamos un campo porcentaje que básicamente hacemos un group by por el valor y lo transformamos por esta función lambda que básicamente me la va a aplicar a cada ítem de la transformación del valor y me va a colocar que cada ítem va a colocar x que va a ser el valor de la línea sobre la sumatoria de todos los valores de esa línea. Como es agrupado, entonces por cada origen me va a agrupar, en este caso por cada país me va a sumar el valor del país, que es este valor que está acá, y me va a dir cada uno de los valores de cada país sobre ese dato. En este caso, perdón, línea de producto. De cada país por cada línea de producto. Y así mismo hacemos para las otras capas. Aquí, ¿qué vamos a hacer?
el Sankey me trabaja con un solo dataset. En este caso vamos a concatenar los tres capas que tenemos. Como tenemos las columnas, esto es muy importante, las columnas tienen que tener exactamente el mismo nombre, las tenemos así. Y aquí le damos una especie de ordenamiento y ya. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de un gráfico Sankey hay dos elementos importantes. Uno son los nodos y otras son los enlaces. Algo importante es que los nodos no se van a referir internamente como texto, sino como índice. Me explico. Vamos a mirar aquí la documentación. Sankey de Plotly. Aquí está toda la documentación. Si vamos a ver un ejemplo, ¿qué pasa acá? Si ven acá, tenemos un bloque de nodos y las etiquetas son A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pero los índices van a corresponder es a la posición. Aquí solamente van números. Entonces el 0 es A1, el 2 va a ser 0, 1, 2, B1. Entonces va de A1 a B1. El 1 es A2, igual 3. Entonces va de A2 a B2. Que eso es lo que va a pasar aquí. De A1 va a B1, de A2 va a B2. Pero como pueden ver es con números, entonces con índices. Entonces no podemos, mostramos las etiquetas, pero los enlaces los hacemos con los índices. ¿Cómo logramos eso? Primero que todo, cogemos aquí los nodos y convertimos los orígenes a lista y lo concatenamos con los destinos en lista. Lo sumamos para que me genere un solo array y con set voy a colocar un array de valores únicos para que me salga un listado único de nodos. Ahora vamos a crear los índices de los nodos y para eso vamos a hacer un proceso de compresión de lista donde vamos a crear un array que tenemos el nodo que va a ser el nombre, el país, la etiqueta, el producto, lo que sea y le vamos a que por cada uno le entregamos a una función enumerate. Enumerate es una función que básicamente me va a retornar, va a ser un ciclo y me va a retornar por cada uno de los nodos el nodo y el índice. Entonces tenemos el índice y el nodo y creamos el diccionario. Esto acá me va a generar un diccionario. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo acá para que lo tengamos. Miren acá el diccionario. Australia 0, Resolver 1. No se preocupen por el nombre que no coincida país con producto, porque realmente no va a importar el momento de la visualización. Es simplemente para que cada ítem dentro del cada nodo, porque este es un nodo, esto es otro nodo, esto es otro nodo, esto es otro nodo, tenga su índice único y sea consistente para poder hacer la relación. Entonces, creamos esos índices. Aquí también voy a crear una paleta por países para que cada país le tengamos un color. Y tenemos una paleta de productos para que cada producto tenga su color. Utilizando también un array de comprensión de listas para que me genere, para cada producto me va a generar un color de los que tenemos acá. ¿Qué pasa acá? Aquí estamos concatenando los destinos, los orígenes con los destinos y le estamos colocando los colores, ¿cierto? Este zip lo que hace es generarme un array con dos valores, producto, color. Entonces simplemente estoy a cada destino o a cada origen le estoy asignando un color de esta paleta, uno a uno, uno a uno, uno a uno, hasta que me acabe esto. Y esto me genera un array. Esto es lo que me hace este zip. Vamos a acabar esto acá y mostrémoslo. Vamos a mostrarlo acá para que vean cómo queda ese zip. Perdón. Eso es un iterador, no me lo va a mostrar. Básicamente, lo que hace es crear un array de ítem con color, ítem, color, ítem, color, ítem, color, y entonces me los va a colocar acá. ¿Por qué creé estos arrays así? Porque ya acá voy a crear una columna que se llama origen índice y destino índice, donde voy a aplicarle un mapeo. Esta función map lo que va a hacer es que me va a mapear. Si aquí, como le mostraba ahorita, dice UK y decía 5, entonces me va a retornar 5. Por cada uno de los, de manera dinámica, me va a buscar
a cada uno de los índices del diccionario y me le va a traer el índice correspondiente. Me explico, vamos a coger aquí nuevos índices. Vamos a mostrar nuevos índices. Recuerden que esto está así. Cuando yo aplico map, ¿qué va a hacer la función map? Por cada ítem del dataset, de la columna dataset, me va a decir si es uno de estos que me retorna. Entonces, si encuentra Austria, me retorna 0. Si encuentra Singapur, me retorna 11. O si encuentra Motorcycles, me retorna 22. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es creando una columna índice con cada uno de esos números en el orden correspondiente. Recuerda que aquí los creamos en un orden específico y aquí ya le asignamos el índice y entonces no vamos a tener esos índices descuadrados. Lo mismo aplicamos para los colores. Entonces el color, vamos a hacer el mismo mapeo, simplemente que vamos a aplicar un mapeo en escala. Vamos a aplicar un mapeo primero por la paleta de países y luego por la paleta de productos. Y si queda faltando, llenamos con la paleta de países. Entonces llamamos origen y luego llenamos el destino con el mapea. Entonces básicamente estamos llenando de colores el array. Cada ítem va a tener su color, que es parecido, va a obtener un resultado parecido al que vamos a tener acá. Que es muy importante que yo al asignar estas columnas, yo requiero que los colores tengan un nivel de transparencia. Si no tenemos transparencia, el gráfico pues queda opaco y no permite hacer este tipo de análisis. Miren que aquí vemos perfectamente cómo se cruzan las líneas, unas líneas con las otras, y podemos hacer el seguimiento de la rosada, podemos hacer el seguimiento de la gris, inclusive la podemos resaltar. Nos queda más fácil saber cómo los colores de dónde vienen. Entonces, esto lo obtenemos si utilizamos opacidad, transparencia. Si no lo tenemos, esto va a quedar completamente opaco y la gráfica realmente no va a tener un valor importante. ¿Qué es lo que pasa? Si recuerdan, esto por dentro, los colores quedan en formato RGB, pero tienen que quedar en formato RGBA, como está acá. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero que todo, al campo color, que ya tiene un formato RGB, vamos a reemplazar RGB por RGBA y el último paréntesis por coma punto 4 paréntesis para que me queden los datos de RGB a RGBA, ¿cierto? Entonces, de RGB a RGBA, entonces queda RGB por RGBA y este paréntesis se lo quita. Entonces ya me le coloca una transparencia de punto 4. Yo utilizo punto 4, pero ustedes pueden cambiar la transparencia que requieran. Ahora sí, vamos a pintar el Sankey. El Sankey, utilizamos GoFigure y por la metrodata utilizamos GoSankey. Yo tomé como base un ejemplo de estos que hay acá. Miren que es el ejemplo que está acá, simplemente que lo fui adaptando. Entonces pueden hacer lo mismo y ya con la documentación irlo mejorando. Entonces aquí está el valor, el formato de valor. Aquí está, vamos a colocar el sufijo. Recuerden que el sufijo lo colocamos arriba, que si es UNA, UNS, USD, en caso de que seamos por cantidad o por ventas. Y estos son parámetros generales y ahorita entramos a la definición de los nodos. Entonces los nodos, entregamos un diccionario, el path básicamente es el espaciado entre cada uno de los nodos, el thickness es el grosor del nodo. Si yo cambio esto, me cambias el ancho del nodo. Si me vamos a estos 15, si yo fuera a cambiar esto y le colocara aquí 30 y lo guardo, veamos que miren cómo quedó más grueso el nodo. Entonces digamos que este es el gancho de los nodos. Aquí entrego la lista de nodos, que recuerden que fue la que definimos aquí arriba. Tenemos un template para el hover template, básicamente para que coloquemos. Si yo deshabilito el hover template, vamos a ver cómo es el hover por defecto. El hover por defecto es este. Miren que me dice el valor, el título del nodo y me dice cuántas flechas hay entrantes y cuántas flechas hay salientes. ¿Cierto? Que de pronto no, en algunos casos puede ser de utilidad, pero en otros no. Entonces aquí simplemente lo voy a cambiar y lo voy a colocar en un hover template para que tenga una mejor información, que es país y valor.
Entonces lo tenemos, país y valor. Lo dejé con el color por defecto, pues ya aquí es donde puedo comenzar a asignar colores a los nodos en caso que lo requiera. Ahorita vamos al ejemplo en lo que tengo con Google. Y aquí vienen los links, que son los flujos. Entonces tenemos el origen, que son los orígenes, los índices, recuérdese que son los índices los que tengo que entregar. Yo puedo entregar el valor no numérico, o sea, la etiqueta no la puedo entregar, y los datos, el índice. Y el value, colocamos el valor. Y este hover color es el que me permite que cuando yo ponga el mouse encima de la gráfica, me resalte que aquí para colocar un tono neutro utiliza gris. Entonces yo señalo, mire que me muestra todo el flujo completo o inclusive uno solo. Yo quiero saber este a dónde va. Entonces este es de España hacia Plains, que es 332 unidades y 11.40%, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como esa información. Y el custom data, vamos a adicionar el porcentaje. ¿Por qué? Porque lo vamos a colocar en el hover template. Miren que acá, si pongo el mouse encima, vamos a habilitar dentro del hover template. Miren que ya me aparece el porcentaje, valor y porcentaje. Ese porcentaje lo estoy adicionando aquí por el hover template. Source.label, target.label, value, que es el valor que fluye entre las etiquetas, y el porcentaje, que es el custom data, y le entregamos un formato que son porcentaje con 2 decimales. El color, vamos a colocarle la columna de colores y ya con eso obtenemos la gráfica. ¿Para qué utilizamos estos dos layers? Básicamente para colocar, mejorar el alto de la gráfica y para quitarle los márgenes, a excepción de la parte superior. Adicionamos un título, que recuerden que este título lo podemos colocar aquí de manera dinámica y con HTML, que esto lo que nos permite es, miren que el título aparece arriba en negrilla, inclusive es dinámico. Si yo cambio 2005 y coloco 2004, miren que ya pasa a 2004, porque para que la gráfica me quede lo más adecuada a los datos que tengo operando, y le entrego aquí al HTML. Y aquí Update Traces es el color de la etiqueta del nodo. En este caso le estoy diciendo que lo quiero en el color de la etiqueta del nodo en negro y el tamaño de la fuente en 15, que es este donde dice USA, Switzerland, Classic Cards, esa etiqueta. Este pequeño sombra blanca la trae por defecto y es para generar como mejor contraste. Como pueden ver, aunque la letra es negra sobre el fondo gris, aún se lee cuando pongo el mouse encima. Y aquí simplemente lo mostramos y le quitamos el tema. Este temNone es un parámetro Streamlit. Por defecto, él tiene un tema Streamlit, que Streamlit interviene el tema del gráfico de Plotly. Aquí le estamos diciendo none para que quede con el gráfico por defecto. Colocamos un divider y aquí vamos en el ejemplo de Alphabet Income. Aquí cargamos esta data, ordenamos los valores y hacemos una operación muy parecida arriba. El set, declaramos los índices, asignamos los índices con el map y aquí vamos a colocar los colores a los nodos, porque si recuerdan, el gráfico que tenemos acá de Google tiene unos colores en revenue azules, aquí en amarillos, y yo quiero reproducirlo. Entonces, para hacer esto, como pueden ver, yo con un color picker me cogí los códigos de color y simplemente lo que hice fue crear las etiquetas de los datos que yo quiero que tengan el revenue azul, que son estos, los amarillos y los verdes, Cancer Profit. Creamos un ítem, un array para los colores de los nodos, y creamos que por cada nodo en la lista de nodos, por defecto va a ser, este es un rojo, para costo de elementos no categorizados, y si el nodo está en revenue azul, le coloco el color azul. Si está en revenue amarillo, entonces el amarillo. Si está en verde, es en verde. Y crea una lista de colores. Esta lista de colores yo se la entrego acá. Aquí tenemos la misma estructura que tenemos arriba, de path, thickness, label y todo eso, sino que aquí le colocamos los colores de los nodos. Hay algo importante acá y es este align. Al colocarle el align right, miren que aquí, por ejemplo, me quedan todas las cosas alineadas bueno, aquí me sale, si yo le quito este align right, miren lo que va a pasar. Por defecto, él me alinea todo a la derecha.
¿Sí ven cómo aparece aquí? Entonces todo me lo va a colocar separado y todo alineado a la izquierda, perdón. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? No, yo quiero que me respete un poquito la estructura y alineémoslo a la derecha. Entonces él me va a respetar, me lo va a alinear a la derecha. Entonces, esta parte de aquí va a estar muy derecha, pero esta parte de aquí va a estar dependiendo de cómo estén los nodos. En este caso, este nodo no pega en ningún nodo intermedio, sino a este. Entonces va a quedar en esta misma columna. El diagrama de Sankey permite inclusive, como les comentaba, hacer esto, que es mover los nodos y dar como esa interactividad. ¿Para qué? Para mejorar mi presentación de los gráficos en algún momento que lo vaya a hacer para alguna impresión o algún tema escrito. Entonces simplemente aquí lo tomo y lo puedo hacer descargar el archivo. Como les comentaba, yo puedo modificar desde programación, ellos tienen parámetros de X y Y por cada nodo, pues, pero digamos que eso es un tema ya para una necesidad mucho más específica que lo que vayan a hacer. Aquí tenemos el link, la misma cosa, el índice, destino, valor, el hover color, el source, y aquí básicamente creamos la gráfica con ya está la misma parte que tenemos allá arriba. Entonces, como pueden ver, este gráfico de Sankey o aluvial o de flujo, como lo quieran llamar, generalmente es gráfico de Sankey, el nombre con el que lo encuentran, me permite hacer este análisis de flujos de una forma muy útil. Como les comentaba, y para redondear y concluir, se puede utilizar para análisis de flujos de producción, para análisis de flujos de datos, flujos de cantidades, o sea, cualquier tema que les implique un flujo numérico de algo. Entonces, eh, como siempre, el código de esto va a quedar disponible en el GitHub. Espero que les sea de utilidad. Espero que la gráfica la puedan incluir dentro de sus tableros porque dependiendo de los casos me parece que es muy, por un lado es atractiva y por otro puede ayudar a hacer análisis muy importantes. Por ejemplo, miren, aquí yo puedo decir Classic Cards, gran parte se van a envío, pero ahí se van algunos a cancelado. Entonces yo ya puedo entrar aquí a mirar. Los cancelados, ¿cuáles son? Cancelados. Entonces, mira, de Classic Cards, los cancelados vienen de Reino Unido y una parte vienen de Estados Unidos, gran parte son de Reino Unido. Entonces, mire que combinando filtros con estos gráficos de Sankey, podemos hacer análisis muy interesantes. Espero que les haya sido de utilidad el video, que si no están suscritos al canal se suscriban y muchísimas gracias por acompañarme a este momento.